La importancia de Hebreos es otra vez la misma. Reconocer que Dios nos abrió la puerta de su trono, la puerta del trono de Jesús, y nos está mostrando al personaje más importante de toda la Biblia. Todavía me sigo preguntando por qué escuché tan poco de Melquisedec. Todavía me sigo preguntando por qué no es el personaje central de lo que nosotros necesitamos hablar y decir en la iglesia. Todavía no lo sé, pero conforme vayamos pasando y leyendo la epístola a los hebreos nos vamos a dar cuenta de que es una gran eh, obsesión para el escritor de Hebreos y es una gran omisión para todos nosotros. Así que vamos a estar leyendo Hebreos 6, versículos del 1 al 8. 6 del 1 al 8. Empieza diciendo, por tanto, cuando nosotros vemos en la Biblia que dice por tanto, si tenés una Biblia a mano, no está en el PowerPoint, así que lo que necesito es que lo leas en una Biblia. Por tanto, quiere decir que viene hablando de otra cosa. Y acá llega a una conclusión y está cerrando la idea. Por tanto, ¿cuál será la idea que está cerrando? Que ya habiendo pasado el tiempo para ser maestros y los oidores de esta carta necesitaban que otra vez le estén comunicando, le estén diciendo los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el ABC del Evangelio, el ABC de Cristo. El escritor dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Fíjense qué interesante. En cualquier iglesia, en cualquier reunión, en cualquier comunidad, lo primero que se le enseña a la gente son los rudimentos. El autor de Hebreos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y alguien se preguntará, ¿qué será eso? Bueno, lo voy a explicar. Dice, vamos adelante, a la perfección. No echando, fíjense que es muy enfático, dejando, y acá dice, no echando otra vez el fundamento de qué? De arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 5 temas que el autor de Hebreos dice, dejémoslo ya. Y cuando yo los leo, estos 5, digo, pero ¿cómo los voy a dejar? Yo todavía no sé ni de qué está hablando. Entonces ahí es donde me doy cuenta que no estoy ni siquiera empapado en los rudimentos, en el ABC. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible. Esta palabra es la más fuerte, es la más abarcativa en cuanto a imposibilidad. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, acá da una explicación, cada como una metáfora de lo que está explicando, que nos va a venir muy bien, porque lo que está diciendo antes es bastante confuso, pero versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero, contraste,
Lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Después va a hablar de cosas mejores, pero hasta acá vamos a llegar hoy, porque en una hora no vamos a poder ver más que lo que tenemos hasta acá. Entonces, Hebreos 6 del 1 al 8. ¿A quién le está hablando? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y los rudimentos son los elementos básicos, los primeros principios, las letras del alfabeto, es el estoqueia, es esa palabra que aparece varias veces en la Biblia, y en este caso el autor nos dice, ya dejen eso. Quiere decir, a ver, meditemos un segundo, quiere decir que el que es nuevo en la palabra quiere leche, no está acostumbrado a las cosas, a la comida sólida. No podemos determinar que esta es la leche espiritual y la comida sólida es Melquisedec. Entender quién es Melquisedec, pero no con tu intelecto, no con mi intelecto. Entender quién es Melquisedec en el absoluto de Dios. Entender quién es Melquisedec para mí, creyente. Entender quién es Él para mí, esa es la comida sólida. Otros son rudimentos, leche, pero la comida sólida es lo que él viene hablando hasta ahora y no puede entrar, no puede ir más profundo porque esta gente se ha hecho tardo en oír. Entonces, acá tenemos el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto está en un manual de cualquier discipulado uno a uno, en cualquier iglesia. Y está bien que esté, porque no está diciendo que no lo estudiemos. Está diciendo, ok, lo tenés que estudiar, pero esos son los rudimentos, ese es el ABC. Hay algo mucho más importante que esto. Sabelo esto, manejalo a esto, sabe que existe esto, pero pensá que hay algo mucho más rico, más sabroso, algo que te va a sostener tu vida espiritual mucho más que estos principios, que estos fundamentos. Los tenemos que saber. Sí, el autor no está diciendo en ningún momento que no los estudiemos, sino que ya dejemos. No estemos siempre con lo mismo, no estemos siempre con lo mismo, no estemos ahí patinando como si estuviéramos en el barro. Eso es lo que está dando a entender el autor de Hebreos. Entonces, dejando esto, Toquea es, en este caso de Hebreos, es lo elemental en cuanto a la enseñanza espiritual. Ya apareció en Hebreos 5:12 y en Hebreos 6:1. Dos veces usa la misma palabra y se está refiriendo en este caso a enseñanza espiritual. La palabra va a aparecer en otras epístolas como Gálatas y Colosenses, pero ahí se refiere a lo elemental del mundo caído. Y se refiere a, bueno, si yo hago esto, voy a obtener esto. Si yo voy a la iglesia, todo me va a salir bien. Si yo doy, me van a dar el doble. Esos rudimentos del mundo, ¿no? Esas cosas que nosotros decimos funcionan. Bueno, a eso se refiere en Gálatas y Colosenses. Pero acá se refiere a la enseñanza espiritual, esa que viene a romper con todo. Cuando leemos Hebreos capítulo 1, es una enseñanza espiritual, no es teológica. Nos viene a romper todos los esquemas. Y entonces hay que tener un estómago, entre comillas, un espíritu
preparado para recibir lo que es del Espíritu en esta carta, porque es comida pesada. ¿Son verdades reales? Sí, pero son como el abecedario de la fe. No son el libro completo. Si una comunidad se queda ahí, se queda en los rudimentos, nunca entrará en la madurez de Cristo como sumo sacerdote y su realidad celestial, que es el foco de Hebreos. El escritor dice, si ustedes se quedan ahí, van a quedarse, por decirlo de alguna manera, en salita celeste para toda la vida. Nunca vas a entrar en la primaria o en la secundaria o en la universidad del espíritu si te quedas ahí. Entonces, es más que nada, es un ánimo que nos está dando. Nos está animando a ir por más. No es una condenación. El problema no es lo que creemos. El problema es no avanzar hacia lo que estamos llamados a hacer en Cristo. Ese tiene que ser nuestro norte. Ese tiene que ser nuestra preocupación. Ese tiene que ser toda nuestra esfuerzo, toda meditación. Tiene que ir a eso, no a entender los rudimentos solamente, sino a ir más allá. ¿Quién es este sumo sacerdote? ¿Por qué es sumo sacerdote? ¿Por qué Melquisedec? ¿Por qué Dios lo nombró y no se nombró a sí mismo? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué función toma? Bueno, eso ya es comida sólida. Y el escritor nos está invitando a los hebreos, nos está invitando a nosotros a no quedarnos ahí, a ir por más. Yo sé, créame, que como maestro nosotros sabemos que hay gente que va a querer ir por más, pero también va a haber gente que no, que se acostumbra a los rudimentos y con eso ya está. El escritor de Hebreo va por aquellos que quieren más. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Yo sé que ustedes todavía no la han alcanzado. Para los que hemos alcanzado la perfección, ya somos perfectos, eh, esto no aplica, pero ustedes, imperfectos, sí lo tienen que lograr. La raíz de la palabra perfección merece que nos quedemos un ratito ahí, porque con esto han golpeado mucha gente, con esto se han creado doctrinas que lo que hacen es poner cargas en los creyentes que no deberían estar en esos hombros. La raíz es telos, significa fin, meta, propósito y consumación. Fin, meta, propósito y consumación. Entonces, teleios no significa perfecto en el sentido moderno, en lo que nosotros pensamos. Eh, Escuché una vez a un líder decir a otro, no, pero esta persona es intachable, es perfecto en su caminar. ¡Pah! La idea de perfección es completo, maduro, consumado, plenamente funcional. A mí me gusta esa última parte. Vamos adelante hacia lo que realmente funciona para el espíritu del creyente. Vamos hacia adelante, hacia el propósito que Dios quiere, que entiendas quién es Melquisedec en este caso, que entiendas quién es este sumo sacerdote. Y entonces es escalar una montaña, es meterte en lugares incómodos. No es fácil. No es Juan 3:16.
Y entonces, en ese caso, llegaremos a decir, Dios, no entiendo, Dios me está costando. Bueno, y en ese esfuerzo de querer saber, el Señor nos revelará a nuestro espíritu, tendremos la imagen correcta, revelada por el Espíritu, a nuestro espíritu, de quién es Melquisedec para nosotros. Erróneamente alguien me puede decir, pero ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve? Y eso es básicamente una pregunta de alguien que todavía está en los rudimentos. Porque si me preguntas, ¿para qué te sirve saber quién es Jesús? Al que orás cuando te levantás, orás cuando te vas a acostar, al que cuando lees la palabra tratás de encontrar, al que le dedicas tu vida, al que cuando cantás es la luz de tu corazón y no sabes quién es en su plenitud. No tiene sentido entonces esa pregunta. Mateo 5:48 dice, sed perfectos como pues vuestro Padre Celestial es perfecto. Listo, cerrame la 4. Apaguemos todo. Si tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto, ¿quién queda? Díganme quién queda. Pero en este contexto está hablando de un amor completo, no de impecabilidad legal, que es lo que a veces intentan manipular a algunos para tenernos siempre ahí comiendo de la mano porque saben que en alguna hemos metido la pata. Y entonces viene y te dice, no, pero vos tenés que ser perfecto como Dios es perfecto. Y vos dentro tuyo decís, no, a mí todavía me falta una pampa para eso. Así que no sé si voy a poder ser pastor, no sé si voy a poder ser evangelista, no sé si voy a poder ser maestro. No, olvídate, esto no es para mí. Seguiré asistiendo a la iglesia y seguiré comiendo de la mano de los que me den de comer. Pero en realidad no está diciendo eso. No está hablando de impecabilidad. Santiago también usa la palabra, dice Santiago 1:4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, enteramente formados. Ahí lo usa un poquito mejor. El español ahí perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna, con esa aclaración, eh, podemos entender, sin que os falte cosa alguna, que es una plenitud funcional, algo que está completo para su función. Entonces, como hijo de Dios, para poder funcionar, para poder ir al trono de la gracia, para poder, como nos pide, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Este sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Y entonces cuando él dice, vengan confiadamente al trono de la gracia, ¿quién me voy a encontrar en el trono de la gracia? ¿Al niño Jesús? ¿Al Jesús que caminó sobre la tierra? ¿Al Jesús crucificado? ¿Al Jesús resucitado? ¿Al Jesús ascendido? En ninguno de esos casos. Nos vamos a encontrar con el Jesús entronizado, glorificado, hecho por Dios, sumo sacerdote y rey de justicia, Melquisedec. Con esa persona nos vamos a encontrar en el trono. De hecho, una de las personas que más conocía a Jesús era Juan. Juan apoyaba la cabeza en el pecho de Jesús. Mirá si no lo conocía. Pero después dice, aunque, no lo dice Juan, pero dice, aunque si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Y para muestra un botón, cuando Jesús está en Apocalipsis y se le aparece a Juan, Juan no lo conoce.
y era el que apoyaba la cabeza sobre su pecho. Escuchó la voz como la voz de un hijo del hombre y se acercó. Lean Apocalipsis 4 y 5. No. Entonces, conocer a Jesús, así como lo vio Juan. Juan conoció al Jesús que caminó sobre la tierra, conoció al Jesús crucificado, conoció al Jesús resucitado, pero le faltaba el Jesús completo, el que está entronizado, el que nadie podía abrir el rollo y él sí lo pudo abrir. El único capaz de abrir el rollo. Después se desarrolla todo Apocalipsis. Melquisedec, con su cinto de oro típico de un sumo sacerdote. Tuvo que conocer a este Jesús. Por eso, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve? Dale, ponete las pilas. Ponete las pilas, como dirían en otros lados, pongamos las barbas en remojo y dejemos los rudimentos, dejemos de jugar a la iglesia y metámonos con todo en esto. Que al principio va a parecer chino básico, no cabe duda. Que al principio no vamos a saber cómo comerlo, no cabe duda, porque no se trata de tu intelecto, se trata de tu disposición a querer entenderlo. Y Él te va a hacerlo entender. El Espíritu Santo te va a hacer entender. No sos vos. Entonces, cuando uno se pone ante esta magnitud de revelación y encuentra imposibilidad, es porque uno está pensando con su mente natural. Pero ¿cómo lo voy a entender? Voy a leer más comentarios. Voy a hacer más esto. Voy a hacer más... No, no, no. Vacíate. Y el Espíritu Santo, cuando nos ponemos cara a cara con Él, somos transformados de gloria en gloria y nos va a mostrar quién es Melquisedec y él nos va a dar la imagen correcta. Es en descanso que aprendemos, no es en esfuerzo. Esto no se conoce con sudor, esto no es trabajo, es disposición, rendición, apertura y dejar la mente un poquito al lado y dejar que él me inunde con sus imágenes. Por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos a la perfección. No habla de moralismo, no habla de perfeccionismo, como si hubiera que dejar de equivocarse. Uno habla con los creyentes y lo primero que dice, bueno, sí, todavía me sigo equivocando. Chocolate por la noticia. Deja de repetirme que todavía te seguís equivocando. Si eso va a ser normal en toda la vida de creyente, aun cuando fueras un creyente modelo, te vas a seguir equivocando. Entonces, no es ahí donde te tenés que enfocar. No, no, es que todavía me sigo equivocando. Te estás enfocando en lo moral. O estás buscando una autojustificación religiosa. La perfección no es ganarse algo, pero sí habla de madurez espiritual plena, de pasar de los fundamentos a la vida del reino, un corazón que discierne y da fruto, como vimos en 5:14, ¿sí? Que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que el que por el uso, fíjense, uso, ¿sí? Está usando, está experimentando, los sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Quién ejercita esos sentidos? Es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que nos guía. Pero tiene que haber una disposición nuestra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sinergia? 100% dependientes, pero 100% responsables. Un creyente entrenado en el acceso al lugar santísimo
que vive desde lo consumado. Vive desde lo que Cristo ya ha hecho. No es una perfección sin grietas, es una madurez donde Cristo ya es el centro operativo del corazón. Entonces ya ese creyente puede ir confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro para lo que necesite. Ya sabe el camino. No está en modo moralista, no está en el modo autojustificación, no está en el modo activista, no está en el modo intercambio, no está en el modo dealer, te doy, me das, me porto bien, me vas a dar más, me porto mal, me vas a dar menos. No, no está en ese modo, está el maduro ya está en modo hijo, pero tiene que pasar un tiempo por el uso. Entonces, si todavía no empezaste, va a pasar un tiempo hasta que lo comprendas. Si ya empezaste y estás por la mitad, bueno, ya estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Si estás como yo, todavía te falta muchísimo. Si estás como yo, lo podés enseñar, lo podés apuntar y lo podés vivir de vez en cuando. Lo podés vivir ahí a los tumbos, si es que sos como yo. Entonces, si alguien lee, vamos a la perfección y piensa que debe portarse bien para agradar a Dios, puede quedar atrapado en culpa, en comparación o en frustración. Puede volverse un fariseo espiritual. Por eso escribí el pequeño fariseo que todos llevamos dentro, ¿no? Podemos volvernos ese fariseo espiritual aparentando madurez sin transformación del corazón. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. ¿Me lo contaron? No. Yo sé cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo, sé subirme a un púlpito y Dios le bendiga, ¿cómo están hermanos que están acá? Qué bueno que estamos en la presencia del Señor y qué bueno que están acá con nosotros, porque ¿cuántos están alegres hoy? A ver, levanten la mano. Ah, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, vamos ahora a pedir y ya sé cómo comportarme, sé lo que decir, sé cómo... Pero si mi corazón no está transformado, si no tengo una experiencia con Jesús dentro mío, eso es puro acting. El enemigo usa el ideal para frenar al hijo. El enemigo va a usar el no, tenés que ser perfecto, como tu padre que está en perfecto. Ah, mira cómo te equivocas. Bueno, sos perfecto y no sos como tu padre. Entonces no puedes ser llamado hijo. Eso es lo que usa el enemigo para frenar al hijo. En cambio, Dios usa la identidad para formarnos como hijos en el camino. Otra vez, estamos en un entrenamiento padre-hijo. No estamos ni en un bootcamp, no estamos en el servicio militar, no estamos en, no sé qué otra cosa poner, en un entrenamiento, estamos en un entrenamiento padre-hijo, en donde podemos ir al padre y nos podemos equivocar y tenemos que volver al padre y reconocer que nos equivocamos y pedirle ayuda y entender cómo es ese proceso. Si en ese proceso el enemigo nos miente y nos dice, ves, vos no estás para esto, probablemente nos pongamos una careta, que es el peor de los casos, y nos transformemos en ese fariseo, donde dicen, pero no hacen, dice Jesús. Son sepulcros blanqueados, conocen todo lo que hay que hacer, conocen todo lo que la Biblia dice, pero ponen cargas que ni ellos pueden llevar. En cambio, Dios usa la identidad, vos sos mi hijo, te estoy invitando a entrar al trono.
¿Y cuáles son mis credenciales? Tus credenciales son que estás en Cristo. Estando en Cristo, tenés entrada abierta al trono, la puerta está abierta, el camino es vivo, nunca voy a estar cerrado para vos, nunca se va a cerrar esto. Entendiendo eso, la perfección en Cristo es plenamente formada en nosotros. Gálatas 4:19, a ver qué dice, a ver si está bien ese versículo. Gálatas 4:19. Si alguien lo tiene y lo encuentra, me hace un favor. Corintios. ¿A qué les gano? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que había un punto en que iba a desaparecer. Viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hasta que, o sea que la perfección, me gusta mucho pensar de esta manera. Me gusta mucho pensar, ¿qué exige Dios? ¿Un trabajo a medias? ¿Está bien para Dios el trabajo a medias? No, Dios exige perfección. ¿Quiénes son los salvos? Los que son perfectos. Pero entonces, ¿quién es salvo? Todos los que están en Cristo, porque Él es el perfecto. No tengo que ser yo perfecto. Su perfección. Lo que yo tengo que alcanzar es la perfección en el modo madurez, en el modo entender, en el modo comprender que soy un hijo. El vivir desde la imagen restaurada, no desde el yo que compite, el yo que quiere notoriedad. Es el corazón funcionando como morada, como altar, como trono, en lugar de un corazón que está dividido, un corazón infantil o un corazón endurecido. No, es un corazón maleable, es un corazón maduro que reconoce cuando se equivoca y reconoce que necesita ayuda. Entonces, el teleiotes, en lo que tiene que ver con perfección, no es no equivocarse, es llegar al estado para el cual fuimos creados. El corazón transformado que discierne, que ama y que permanece en unión con Cristo cada momento del día, en las altas, en las bajas, en las medias, en los días oscuros, en los días claros, en los días en donde me siento en el valle de la desesperación o en los días que me siento en la cumbre. Sí. ¿Leemos Gálatas o no, no hace falta? ¿Cómo? Dijiste Gálatas 4:19, ¿no? Sí, lo leí, pero si lo querés leer otra vez. ¿Lo leíste? Por eso me extraña. ¿Ya lo leí yo? Perdón, listo. Gracias, Adri, igual. Entonces sigue diciendo, y esto haremos si Dios lo permite, en verdad lo permite. Versículo 3. El autor nos dice, la frase apunta a una dependencia espiritual, no es si Dios, que Dios lo va a permitir o no. Está diciendo, y esto haremos con la ayuda de Dios, a una dependencia espiritual. No es un acto voluntarista. La madurez no es el resultado de esfuerzo humano, sino de cooperación con el diseño de Dios. Llegamos a ser maduros cuando más empecemos a comprender que no depende de nosotros. Cuando más creemos que depende de nosotros, más niños somos. Es más infantil ese pensamiento. Un niño no sabe lo que es justicia. Un niño llega a cualquier casa y agarra lo que quiere agarrar, se lo lleva y esto es mío, dice. No, no es tuyo, le dicen los padres, no te lo podés llevar. Es de acá. Y no, y al niño le importa pelines, tres rabanitos. Se lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque no tiene formado en él
la concepción de justicia. Bueno, nosotros no tenemos que quedarnos en ese momento. Pablito, ¿me levantaste la mano? ¿Quieres preguntar algo? ¿O fue sin querer? Sí, levanté la mano porque yo también medio como que me quedé perdido con Adrián, porque con Gálatas 4:19. A ver, léanlo, léanlo. Ya lo tienen ahí, vamos a leerlo otra vez. O sea, te Capaz que lo lean. escuché Léelo, bien. atentamente, pero no. Vamos a qué sé leer yo. Gálatas 4. Léelo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven? Que están atentos. Yo leí Gálatas 3:19. Por eso te decía, yo no escuché hijitos y todo eso. Yo lo Entonces, leí, bueno, yo ¿cuánto estaba seguro que lo había leído. Yo Claro, ahora que yo lo no miro, escuché digo, que lo habías leído, pero bueno, gloria a Dios que somos humanos. Pero no hay que contradecir al maestro. No, al maestro no se lo contradice. es que los que hemos llegado a la perfección, sigan al líder, sigan al líder. ¿Lo vieron a ese de los Simpsons? Si no, mírenlo porque es mortal. Sigan al líder, sigan al líder. Ay, Dios. Bueno, gracias por estar atentos, che. Entonces dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Fíjense el dolor de Pablo con gente que no pasa tiempo para que Cristo sea formado en ellos, sino que pasan tiempo en el cotillón de lo que es la iglesia, en otra cosa, en la pavada, por decirlo de alguna manera, en los rudimentos, y no en lo que Hebreos dice, acá está la jamón del medio. Dios permite madurar solo al que quiere crecer. Eso no hay tu tía, ¿eh? Yo no puedo obligar a la gente a que quiera crecer. Solo puede madurar aquel que quiere crecer. Y la madurez genera dolor, genera incomodidad, genera, qué sé yo, cuando estás creciendo y empezás a ser maduro, te sale la muela de juicio, hay dolor. Seguís siendo maduro, ya te vas de la casa de los papás y ya tenés que pagar la luz, el gas y comprar, llenar la heladera, también duele. Pero bueno, eso es crecer y eso es madurar. Entonces Dios permite madurar solo al que quiere crecer. Y retiene la revelación a los que aman la cuna más que la cruz. No puede digerir algo alguien que quiere permanecer niño. No le des un churrasco a un bebé. No tiene el estómago preparado. Entonces, alguien que no quiere crecer, que está en medio nuestro, que está en la iglesia y quizás está en el cara a cara, pero no quiere crecer, no quiere ir más allá. Dale, déjame, Eduardo, así estoy bien. Bueno, listo, ya está. Pero la revelación de parte de Dios a tu vida no va a llegar. No de parte mía, de parte de Dios no va a llegar, porque no la podés digerir. Entonces te va a ir dando conforme vos quieras madurar y quieras crecer. Me parece absolutamente lógico de un Dios amoroso, de un Padre amoroso, que no le esté dando, qué sé yo, churrasco o un asado a un nene que todavía no tiene la capacidad de digerir. La advertencia letal. Caer no es tropezar. Este es un pasaje muy utilizado para aquellos que creen que la salvación se pierde. Bien, yo creo que la salvación se pierde, pero tiene que haber un elemento fundamental para que se pierda la salvación y ese elemento fundamental va a estar en Hebreos, todavía no, pero esto no está hablando de salvación. Está hablando a gente salva y fíjense lo que les dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
Viene de hacer un contraste entre gente que no quiere madurar y los está invitando a ir por más. A esos que van por más, a esos que han recibido la iluminación, es imposible. Aquí viene uno de los textos más intensos del Nuevo Testamento. La expresión es imposible abre una cadena de participios que describen a creyentes que han tenido acceso profundo al reino, fueron iluminados, o sea, recibieron la revelación del Espíritu Santo, gustaron del don celestial, tuvieron experiencia viva de la salvación, participaron del Espíritu Santo, o sea, coinonía con el Ruaj, comunión con el Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, o sea, tuvieron alimento sólido y tuvieron contacto con los poderes del siglo venidero, o sea, probaron realidades futuras. Esta persona a la que se refiere no es un simpatizante del Evangelio, no es un recién convertido, es alguien que comió del altar y el altar es Cristo. Y aún así se volvió atrás. Es un extremo. No está hablando de una persona que cae, que tropieza. Está hablando de una persona que se vuelve, o sea, la palabra sería que apostata de su fe, que niega a Cristo. Pero no porque fue un domingo a la iglesia y al otro no. Esta es una persona que caminó con Jesús. Entró al trono. Una persona así, después que recayó y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, no tiene sentido. La caída acá no es un resbalón, es apostatar con conocimiento profundo. No es ignorancia, es traición. Conocimiento profundo y volverse atrás. La palabra clave es crucificando de nuevo. Reinsertar a Cristo en la cruz desde el corazón endurecido. Es como que para esta persona el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Pero no solo eso, esta persona habló con Jesús, esta persona tuvo experiencias profundas con el Señor. No es un neófito, no es una persona nuevita, no es un nene, no es, ¿sí? Porque los calificativos son muy fuertes. No es que Dios no quiera perdonar a esta persona, porque si esta persona se vuelve a Dios y dice, ¿me perdonás, Dios? Dios lo va a perdonar. Pero en el caso de esta persona, el corazón ya rechazó con conocimiento pleno y ya no puede volver. No puede volver. Un corazón endurecido ya no puede volver. Por una cuestión del mismo corazón. No por una cuestión de que Dios no lo vaya a aceptar. Dios siempre va a aceptar un corazón contrito y humillado. El problema es que esta persona, a la que se hace referencia el autor, es una persona que ya recayó, o sea, recusó o traicionó todo lo que había conocido el Señor. Es una persona que su corazón se ha embotado, se selló. Es ahí donde se pierde la salvación. La salvación no se pierde, la persona se perdió por negar la única fuente de salvación. Entonces ahí nos trae una parábola. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia produce hierba útil. Esto lo podemos entender todos. Y recibe bendición. Pero la que produce espinos está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. También lo entendemos. Entonces, este cierre usa una imagen agrícola que retorna al mensaje de Isaías y de Jesús.
¿sí? La lluvia cae sobre todos, pero no toda tierra responde igual. Ahí podemos ir a la parábola conocida como el sembrador, que en realidad es la parábola de los terrenos, en donde la semilla cae en diferentes terrenos. Ya esta semilla rebota en este corazón. La palabra, no le entran balas a este corazón. No es la semilla la que falla, es la tierra que no quiere dar fruto. Es el corazón que se endureció. En clave revelacional, a ver si podemos entender esto. La lluvia es la palabra revelada. El fruto es la utilidad que le damos a esa palabra revelada a nuestras vidas. Eso produce una vida de transformación. Los espinos son las obras muertas que ahogan la gracia, lo mismo que en la parábola del sembrador. Y el fuego es la purificación final. Jesús habla de esto, dice, bueno, echadlos al choro y el crujir de dientes. Ya no aceptaron, ya su corazón estaba endurecido, los invitó a la cena, no quisieron ir, mandó a uno, mandó a otro, mandó a su hijo, lo mataron. Las parábolas tienen que ver con ese tiempo en donde la persona se endureció en su corazón. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios sigue en el mismo lugar, sigue en el trono y ya perdonó a toda la humanidad. Ahora hay que aceptar ese perdón. Dios mide la tierra no por su belleza, sino por su fruto. El corazón que no responde a la lluvia está más cerca del fuego que del reino. Un corazón que no responde a la palabra de Dios se empieza a sellar. Se empieza a hacer una callosidad. ¿Por qué? Porque quizás la palabra que viene no es la que queremos, porque quizás queremos escuchar otra cosa, porque quizás no queremos escuchar, por ahí no tenemos otra cosa, no tenemos tiempo, no tenemos esto. Y Dios, con Dios está bien, pero todas esas actitudes tendrán una consecuencia. Y lo que está diciendo acá el autor es, ojo, porque después no hay condenación acá, porque dice después, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice el versículo 10. Y el 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. No los está condenando a los hebreos. Les está mostrando un escenario, el escenario más negro que se pueda imaginar. Miren, esto puede pasar, pero esto obviamente que no va a pasar con ustedes, porque ustedes están en otra cosa. Y otra vez los anima. Conclusión. El Evangelio no infantiliza. El Evangelio tiene que elevar. Este pasaje es el equivalente espiritual al de una alarma. Dios llama a dejar el jardín de infantes espiritual y entrar en la madurez del reino, donde cada corazón es llamado a llevar fruto que permanezca. No hay neutralidad espiritual. Discúlpenme, pero acá no hay neutralidad. No puedes estar en el medio. Si estás en el medio, ya decidiste. O el corazón madura o se endurece. O el corazón recibe la lluvia y da fruto, o se vuelve leña para el fuego. Con el tiempo, ¿no? No estoy siendo alarmista con esto, pero no hay neutralidad en las cosas de Dios. No podemos estar en la mitad del río. Tenemos que tomar una decisión. Bueno, sí quiero madurar, pero me está costando. O no, esto es muy difícil para mí, me voy endureciendo, me voy endureciendo, me voy endureciendo. Esto es tiempo. Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia, hasta un momento en que la misericordia de Dios sigue, pero ese corazón ya no percibe a Dios. Estoy hablando de un proceso, no estoy hablando de un día para otro. Se entiende esto, ¿no? Cuando hablamos de esto.
Espero que se entienda. Pero bueno, el peligro de vivir sin frutos es este. Y es muy seria la alarma, pero no está condenando a la gente porque dice, en cuanto a vosotros, su amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. Aunque les tiró básicamente un palito. Ojo. Si le tuvieras que poner otro título a este pasaje, le pones ojo al piojo. Nada más. No digo que ustedes estén acá, dice el autor. Pero esto es el comportamiento, esto es el proceso de lo que puede llegar a pasar. Nada más que eso. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Preguntas.